días para todos, bendiciones. Quiero que por favor hoy me acompañen al Salmo 128. Amén. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Versículo 5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Gracias, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Damos gloria a ti. Venimos hoy ante ti, Padre Santo, una vez más, Señor, para exaltarte, para alabar tu nombre con estas alabanzas. Recibe estas alabanzas, Señor Jesús, que te vamos a cantar, que salen de nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Vamos con sus palmas. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te exaltamos. Bienvenido seas tú, Padre Santo. Muévete libre en este lugar, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor. Muévete libre en este lugar, Espíritu Santo. Muévete libre en este lugar, Señor. Toca nuestros corazones, nuestros hogares, Señor. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. En este lugar, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Gracias, Señor Jesús, nos regocijamos, Padre Santo, en ti. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Gracias, Señor. Te exaltamos a ti, Señor Jesús, nos rendimos nuestro corazón ante ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te rendimos ante ti. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor,
Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Gracias, Señor Jesús. Nos rendimos ante ti, Señor Jesús. Bienvenido eres tú en nuestra casa, Señor Jesús, en nuestra vida, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tus promesas, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Recibe estas alabanzas que te damos, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra. Gracias, Señor Jesús. Nuestra adoración, recíbela, Señor. Llenas el lugar con tu presencia y haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Gracias, Señor Jesús, creemos en ti, Señor. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias para alabarte, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te conocemos, Señor Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia, Señor Jesús. Llenas este lugar con tu presencia. Poder, Señor. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
recibe toda la honra y toda la gloria. Todo nuestro ser te está alabando y queremos honrarte en esta hora. Nosotros creemos en ti, en tus promesas, creemos en tu palabra. Dele gracias al Señor en esta mañana, alabémosle a Él, que el Hijo de Dios pueda recibir toda nuestra alabanza, toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Buenos días, ¿cómo han estado? Nosotros les bendecimos una vez más. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de servir en su obra. A través de estos medios bendecimos bendecimos su casa, su hogar, bendecimos su familia. Quiero que en esta mañana, por favor, me acompañen. Vamos a estar en el Salmo 116 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice el versículo 1: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Señor, te damos muchas gracias, porque nuestra voz y nuestras súplicas han llegado a ti, han llegado a tu trono. Tú has inclinado tu oído a nuestra oración. Señor, gracias porque queremos invocarte todos los días de nuestra vida. Señor, aunque hay ligaduras de muerte alrededor de nosotros, tú estás para librarnos. Aunque hay muchas angustias en este mundo a nivel humanidad, Señor, nuestra angustia y nuestro dolor está aquí en tus manos. Lo rendimos a ti, te lo entregamos, porque hemos invocado tu nombre pidiéndote que libres nuestra alma, pidiéndote que nos libres de la angustia, del dolor, aún de la muerte, de la enfermedad. Pídale al Señor que le libre de todos los males que han venido sobre la humanidad. Él ha prometido cuidarnos y guardarnos de esta hora tan difícil, porque dice su palabra que Él es clemente y justo, que Él es misericordioso y que Él es nuestro Dios. Dice el versículo 10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y aunque estemos posiblemente en medio de la angustia, de la incertidumbre, aún usted puede estar en medio de la necesidad, es poder estar enfermo, pero en esta hora el Señor, la palabra le invita a que usted y yo creamos y hablemos de acuerdo a lo que hemos creído, no de acuerdo a la angustia que estamos viviendo. Y por eso bendecimos ese nombre glorioso y nos rendimos delante de Él, sabiendo que podemos confiar en su nombre, que podemos ser levantados y que nuestro pie puede ser guardado de resbalar. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Damos la gloria a Dios por este momento tan especial que nos regala, porque Él nos está dando de su vida, nos está dando
de su amor. Quiero que en este momento nos dispongamos. Queremos compartir una preciosa palabra que el Señor nos ha regalado para que la entendamos, la escuchemos y la pongamos por obra y en práctica. Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34. Nos dice la preciosa palabra, tiene como título: Dos ciegos reciben la vista. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Vayamos por favor a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Nos habla el Señor en Marcos capítulo 10. Marcos, Señor, gracias. Capítulo 10 de Marcos, versículos 46 al 52. Aquí nos habla y tiene como título: El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, te doy gracias. Gracias porque tú nos estás hablando en este momento. Tú nos estás compartiendo de tu vida, de tu palabra, de tu unción. Queremos recibirla, amado Dios, la recibo yo, Padre amado. Sé que me estás hablando, sé que me estás exhortando a hacer tu palabra. Quiero, Señor, que así mismo como yo la estoy recibiendo, todos los que nos están viendo, Señor, la reciban. No porque la estamos compartiendo nosotros, sino porque tú la estás transmitiendo a través de nosotros, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He titulado este mensaje: ¿qué quieres que haga por ti? Pregúntate ahí en este momento donde te encuentras: ¿qué quiero yo que el Señor haga por mí? El Señor quiere que tú en este momento estés atento a su palabra, que lo que Él va a hacer por ti sea para beneficio tuyo, para beneficio de tu familia, para beneficio de tu descendencia. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué esperas tú de Él? ¿Qué esperas tú de nuestro Señor? ¿Qué esperas tú de nuestro Padre?
¿Qué esperas tú del Espíritu Santo? He tomado estos dos pasajes bíblicos en donde nos habla de los dos ciegos que estaban en el camino, pero también el de Bartimeo, el que recibe la vista. Hay otros pasajes en donde nos habla la palabra, en donde el Señor pregunta a cada uno de ellos, ¿qué quieres que te haga? Palabra que el Señor nos está hablando en Mateo 20, 29, 34, los dos ciegos reciben la vista. Los dos ciegos clamaron diciendo que fueran abiertos sus ojos, que fueran abiertos. Lo dice literalmente, que fueran abiertos. No veían y el Señor les dio la vista, la recobraron. Él tocó, ¿cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Tocó sus ojos. Él tocó los ojos y recibieron instantáneamente la vista. Fueron abiertos sus ojos para ver, así como tú y yo vemos hoy en día. Y en Marcos 10, 46, 52, el ciego Bartimeo recibe la vista. Nos dice que Bartimeo pidió al maestro que recobrara la vista. Y el maestro le dijo, tu fe te ha salvado. Miremos estas dos diferencias. En el otro, les tocó sus ojos y fueron sanados. Vieron instantáneamente. Pero aquí el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado, sino te ha salvado. Y una vez, habiendo dicho el Señor Jesucristo estas palabras, tu fe te ha salvado, Él recobró la vista. Él instantáneamente también la recibió. Estos dos pasajes se relacionan por la sanidad que Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, hizo a estos tres personajes. Pero fue diferente como lo hizo con cada uno. El primero les tocó sus ojos y fueron sanados. Fueron abiertos sus ojos. En el segundo le dijo, tu fe te ha salvado. Enseguida fue sanado. Observemos, después de ser sanados, ellos le siguieron al Señor. Ellos vieron que el Señor había hecho la obra sobre sus vidas. Antes de ellos haber abierto sus ojos, haber visto, haber recobrado la visión, sabían que el Maestro iba a pasar por cada uno de estos lugares donde estaban los dos ciegos primeramente sentados en el camino, y ellos esperaban solamente que pasara para clamarle al Señor Jesús. Lo mismo Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino esperando que pasara el Maestro, y también pasó y también lo sanó. Ellos, después de haber sido sanados, ¿qué aconteció? No sé si tú te diste cuenta, ellos le siguieron al Señor. Ahí cuando le siguieron a Él, fue por la gracia de Dios. Es decir, hubo una actitud de gratitud de estos tres hombres, de estos tres personajes que estaban invidentes. Hubo una actitud de gratitud, hubo una aceptación de lo que el Señor había hecho en sus vidas, donde ellos empezaron desde el mismo momento en que fueron sanados y salvos a testificar de Jesús, a hacer lo que el Señor te ha enviado a ti, que le conoces, a ti que le has abierto el corazón para que el Señor venga a morar en tu vida, así como en nosotros. Pero a ti, amigo, te digo, si tú nos estás oyendo hoy, si tú estás viendo esta prédica, no la estamos dando nosotros, sino el Señor. Y Él te dice, tú estás a tiempo de recibirme. Tú estás a tiempo de que tus ojos sean abiertos. Tú estás a tiempo de ver la salvación en tu vida, para que tú seas sano, para que tu familia sea salva y sana también. Empezaron ellos a testificar de Jesús, a hacer la preciosa obra de Dios, la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Empezaron a trabajar de una forma sumisa a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa sumiso? Obediente
dependiente, responsable de su labor, humilde y sencillo, que acepta que haya alguien por encima de él. Aquí cuando yo digo que haya alguien por encima de él, quiere decir por encima de mí, por encima de estos dos personajes anteriores que eran los ciegos y de Bartimeo, que también era ciego. Había alguien por encima de ellos. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, que fue el que lo sanó. Él está por encima de nosotros, Él está por encima de ti. Esa es la humildad que nosotros debemos tener. Ser sumisos a la voluntad de Dios. Ser sumisos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A lo que el Espíritu Santo nos guíe. Donde se nos permite, atención a esto lo que nos dice el Señor acá, donde se nos permite educar, enseñar a otros. Educar y enseñar a otros. Lo que hacemos nosotros con mi esposa. Lo que hace Nata con Mafe, con los niños. Educar a otros. Como nosotros hemos sido educados y enseñados por nuestro Maestro, el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros venimos a la palabra, Él nos está enseñando, Él nos está educando, Él nos está diciendo lo que debemos hacer. Y asimismo, como nosotros hemos recibido la palabra de Él, sabemos que la estamos transmitiendo. Sabemos que estamos llevándola ahí en el lugar donde tú te encuentras, en tu casa, donde tus amigos, donde tus hermanos, donde tu familia. Así es el Señor con nosotros. Ellos trabajaron en la voluntad de Dios. Estos tres hombres. Hay otros pasajes donde nos hablan también, donde el Señor Jesucristo les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Pero yo tomé estos dos pasajes porque me parecieron muy interesantes traerlos hoy a colación para tu vida y para la mía. Ya quiero decirte por qué. Ellos trabajaron en la voluntad de Dios. Al trabajar en la voluntad de Dios, ellos fueron sumisos, fueron obedientes, fueron dependientes y responsables de su labor, de lo que el Señor nos ha mandado. Humildes y sencillos y aceptaban que hubiera alguien por encima de ellos, por encima de nosotros. Quiero que me acompañen, por favor, al Salmo capítulo 40, versículo 8. Vamos a leer varios pasajes, tenemos el tiempo, son cortos, pero quiero que estemos atentos a lo que el Señor nos está hablando, a la sumisión, a la voluntad de Dios. Salmo capítulo 40, versículo 8, nos dice la preciosa palabra: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí ven lo que dice acá en la primera parte? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. A eso el Señor nos ha mandado, a hacer su voluntad, no la nuestra, sino la de Él. A hacer lo que Él nos está enseñando, a hacer lo que Él nos está mandando. Salmo capítulo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Nos dice la preciosa palabra. Quiero que estemos muy atentos, que puedan tener sus Biblias, y si no las tienen ahí, anoten los versículos para que vean que lo que yo les estoy diciendo no es palabra mía, sino palabra del Señor. Salmo capítulo 143, versículo 10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nuevamente nos dice: enséñame a hacer tu voluntad. Él quiere que hagamos la voluntad de Él. Él quiere que estemos ahí conectados con Él, haciendo todo lo que Él nos está enseñando. ¿Cuál es la voluntad tuya? Puede ser algo sencillo, puede ser algo que tú estés pensando, analizando cómo hacerlo, pero tú tienes que hacer es la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús y la del Espíritu Santo. Juan capítulo 5, versículo 30 nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesucristo me envió, el Padre envió al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está con nosotros. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Él, no nuestra voluntad, porque si tú haces la voluntad tuya, tú te puedes equivocar. Tú te puedes desviar, tú te puedes ir a algún lugar en donde el Señor no te ha enviado. Juan capítulo 7, versículo 17. Nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Hazlo. La doctrina viene de Él. Todo lo que Él nos enseña, esa doctrina viene exclusivamente de Él para ti y para mí. Para cada uno de nosotros que le queremos recibir día tras día. Para cada uno de nosotros los que estamos aquí haciendo la preciosa palabra del Señor, cumpliéndola. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice en su preciosa palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas dos frases o palabras que nos dice agradable y perfecta, esa es la voluntad de Dios para ti, para nosotros, los que le conocemos, aún para los que nos están escuchando y no le han recibido, aún para los que se apartaron. Esa es la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Lo que tú tienes que hacer es solamente obedecer. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6 nos dice en su preciosa palabra el Señor. Acompáñenme por favor ahí. Espero de verdad que puedan tener ustedes su Biblia y estar escudriñando la palabra con nosotros. Nos dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Ojo con lo que nos dice acá el Señor. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Si tú quieres agradar a los hombres, estás yendo por el camino equivocado. Tú tienes que agradar es a Dios. Tienes que agradar a Jesús, al Espíritu Santo. Porque si es por agradar a tu amigo, a tu hermano, aún a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, te estás equivocando. Agrada a Dios. Porque si tú agradas a Dios, tu familia verá lo que el Señor está haciendo sobre ti y querrán tener lo que tú tienes hoy, lo que nosotros tenemos, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Des en cuenta que en cada pasaje bíblico que hemos estado leyendo nos dicen que haciendo la voluntad mía, que haciendo la voluntad de mi amigo, de mi hermano, no. Tu voluntad no es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estar ahí conectaditos con el Señor. Santiago capítulo 4, versículo 15. Nos dice la preciosa palabra. Hoy hemos leído bastantes versículos, pero es importante porque es bueno que lo entendamos, que lo creamos y que lo vivamos. No solamente que quede acá, sino que también lo podamos llevar a todos. Nos dice Santiago capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nos dice el Señor, Santiago capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Ahí que nos está diciendo que es la voluntad de Él. No es que si el pastor quiere, la pastora quiere, mi hermano quiere. No, aquí está diciendo es si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La voluntad del Todopoderoso. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 17. Acompáñenme, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Juan 2, 17 nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Lo que tú haces hoy no sé en qué trabajes tú, qué estés haciendo en este momento, qué labores estés haciendo. De pronto estás en tu casa descansando hoy, de pronto estás trabajando, estás haciendo de pronto el almuerzo, el desayuno, todo esto pasará. Pero si tú permaneces en la voluntad de Dios, permanecerás para siempre. Los trabajos, lo que hagamos nosotros día tras día, todo eso pasará. Pero si nosotros permanecemos en su voluntad, permaneceremos para siempre en su voluntad. El Señor Jesús no fue a la cruz porque quiso. Él lo hizo por ti y por mí, por todos nosotros. Por eso nosotros debemos hacer su preciosa obra. ¿Cuál fue la voluntad del Señor Jesucristo en ese momento? Ir a la cruz, a ser crucificado, a ser escupido, vituperado, lacerado, hasta la misma muerte, por ti y por mí. Si hubiéramos estado nosotros en esos tiempos, ¿tú te hubieras atrevido a decir: Señor, no lo hagas y yo voy por ti? Yo sé que no lo harías, porque así como en ese tiempo ninguno lo hizo, Él lo hizo. Esa fue su voluntad. ¿Para qué? Para salvarte, para sanarte, para darte vida y vida en abundancia. Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para darnos vida. Y aún pasarán el tiempo, no sabemos. Los tiempos se han acortado, es verdad. No sabemos si venga esta noche, mañana, pasado mañana. Pero mientras Él viene, haz la voluntad de Dios. Pégate a la mano del Señor y haz la voluntad de Dios. No haz tu voluntad. No hagas lo que tú quieras. Haz lo que el Señor te dice. Él lo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y hoy, en el 2020, en este mes de noviembre, que estamos aquí compartiendo la palabra, hasta estos días el Señor se ha manifestado en tu vida y en la mía, en la de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de nuestro Padre Celestial, la de nuestro Señor Jesucristo y la del Espíritu Santo. A Él le plació entregarse por cada uno de nosotros. Hizo su voluntad, no la nuestra. Él se entregó por nosotros. Quiero terminar con este pasaje bíblico y al final quiero hacer como un resumen de lo que el Señor nos ha dicho. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, nos dice el Señor en su preciosa palabra. Espero que estén recibiendo. Yo he recibido de lo que el Señor me ha dicho, me ha compartido en estos versículos, en esta preciosa palabra. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando todo enfermo o toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Tremendo lo que Él hizo por ellos, pero también lo hizo por nosotros. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Estos dos ciegos que estaban en el camino, y Bartimeo, que también estaba ciego. Muchos me dirán, pero ¿qué relación tiene lo que tenía lo de los ciegos con todo lo que ha estado diciendo de la voluntad de Dios? Como título, vuelvo y se lo reitero: ¿qué quieres que haga por ti?, dijo el Señor Jesús.
los ciegos recobrar la vista. Y la recobraron. Pero ¿qué pasó? Ellos se fueron a hacer la obra del Señor. Le empezaron a seguir. Nos dice el Señor en estos pasajes: la mies es mucha, los obreros pocos. Hoy muy pocos quieren hacer lo que el Señor nos ha enviado. Hoy muy pocos dicen: no, soy muy joven para servir. Él me entiende y puede esperar a que yo llegue cuando tenga 30, 40, 50, 70, 80 años. ¿Qué sabes tú? ¿Hasta cuándo tú tienes el tiempo de hacer lo que el Señor te ha enviado? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Estos dos hombres y Bartimeo, que también recobraron la vista, el Señor lo hizo. Fue misericordioso. Quiero decirlo de esta forma. En este momento yo por lo menos tengo mi vista. Te puedo ver. Puedo ver a mi esposa, puedo ver a mis hijos, puedo ver a mi alrededor. Pero puedo estar ciego espiritualmente, emocionalmente. A ti te puede estar pasando lo mismo. Y el Señor te está diciendo: quiero abrir tus ojos, quiero darte la visión para que tú hagas mi preciosa obra. Yo te motivo y te digo, no para que estés por encima del Señor, no para que digan: wow, qué hombre, qué mujer, cómo predican, cómo hacen, cómo sanan, porque no somos ninguno de nosotros, es Él a través de nosotros. Nosotros solamente somos utensilios. Él es nuestro alfarero. Él fue el que nos creó, nos constituyó y nos dio para vida eterna, para que tú y yo llevemos la palabra de Dios. No para que la tengamos, perdónenme con todo respeto, y la mantengamos así, debajo de nuestro brazo, yendo para aquí y para allá y digan: oiga, este hombre es cristiano. No solamente para eso, sino para que realmente hagamos la obra del Señor. Para que tú y yo, nuestros ojos sean abiertos ¿a qué? A llevarle la palabra a otros. Para que otros de los que se han estado perdiendo puedan venir y recibir de lo que el Señor nos está dando hoy. Yo me comprometo con el Señor a seguir haciendo lo que Él nos ha enviado. Nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo esperan mucho de nosotros. Apúntate en este momento, anótate para realizar la obra del Señor. Su voluntad para hacer la obra del Señor y su voluntad, la voluntad de Dios, no mi voluntad ni tu voluntad, para que ninguna alma se pierda mientras esté a nuestro alcance. Aquí yo coloqué esto de que mientras esté a nuestro alcance, pero les quiero de pronto como corregir en esta parte, porque siempre está a nuestro alcance. Muchos dirán: no, lo que dijo la primera parte, mientras esté a mi alcance, yo pues haré lo que esté a mi alcance, iré y si la gente permite, lo haré. No, siempre está a tu alcance. Aún estando tú aquí en Bogotá, estando tú en San Francisco, en Engativá, en la Florida, en donde quiera que vivas, y de pronto no conozcas a nadie en Estados Unidos, está a tu alcance ganarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Orando, intercediendo, clamando, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Orando para que alguien pueda ganar esas almas. Nosotros solamente somos los instrumentos y por eso podemos hacerlo desde acá, orando por el presidente. ¿Tú crees que te puedes acercar en este momento al presidente? Él tiene muchos escoltas a su alrededor, tiene muchas puertas para llegar a él, pero sí tú puedes hacer una cosa: orar para que él le conozca, aún para que utilice al que menos nosotros creamos y pensemos para que pueda llegar el presidente a conocerle. Esa es la voluntad de Dios, no para que mientras esté a nuestro alcance, no, porque está a nuestro alcance hacer la obra del Señor. En el Señor Jesucristo estuvo en su alcance darte vida a ti y vida a mí. Se entregó por nosotros. Él hubiera poder dicho: uy, si está en mi alcance, pues yo voy y me dejo crucificar. No, él dijo: listo, aquí estoy.
y hizo conforme a lo que deseaban para salvar tu vida y para salvar la mía. Porque para siempre nosotros estaremos haciendo la obra del Señor. Él quiere que extendamos su reino, que los discípulos, como Noé, como Abraham, y muchos lo hicieron, nosotros también lo podamos hacer. No fue fácil, por ejemplo, para Noé, cuando estaba haciendo el arca. No fue fácil, pero él lo hizo. Hasta el último momento estuvo creando, fabricando esta arca. Y muchos supieron, aunque en ese tiempo no había agua, no había ni siquiera el tiempo como lo tenemos ahora, que había nubes y se cerraba el cielo en cualquier momento y llovía como ha estado lloviendo. No, muchos yo creo que lo tildaron hasta de loco. Pero si ellos no lo hubieran tildado de loco y hubieran puesto atención de lo que el Señor quería hacer, yo creo que muchos hubieran ayudado a hacer el arca y a entrar en el arca, pero no lo hicieron. Por eso se perdieron. Quiero resaltar unos puntos ya para finalizar. 8 puntos en total de lo que el Señor hizo con estos hombres. Eran ciegos y necesitados y pobres. Ese era el estado de ellos, de cada uno de ellos, que eran ciegos, necesitados y pobres. Pero ellos tenían una certeza de que Jesús podía ayudarles, de que Jesús podía darles la vista nuevamente, que Él les podía dar la provisión que ellos necesitaran y sacarlos de pobre. Yo te puedo asegurar que ellos pasaron de ser ciegos a tener vista, de estar necesitados a tener para dar a otros y de ser pobres a tener para hacer la obra del Señor. La actitud de ellos, clamaron al Señor, tuvieron ese valor de decir: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. Pero perseveraron, clamaron y clamaron hasta ser escuchados. Los querían callar, los querían sacar del lugar donde estaban, de la orilla, para que no molestaran al maestro. Pero no era lo que el Señor quería. La voluntad del Señor era que Él los iba a sanar. La voluntad era escucharlos. Muchos creerían que dirían: no molesten al maestro porque está pasando y él está haciendo su trabajo. Ese era el trabajo del Señor. Sanar a los enfermos, como lo decíamos acá en los pasajes que hemos leído. Sanarlos, levantarlos, restaurarlos, proveerles. Hubo una aceptación. ¿Por quién? Fueron llamados por el Señor. El Señor aceptó la petición, el clamor de ellos. Esa aceptación hubo hacia estos hombres, como ha sido hacia ti y hacia mí. Él ha aceptado nuestra condición, mas no ha aceptado tu pecado ni el mío, porque Él no se ha agradado de nuestros pecados. Él solamente ha querido que nosotros vengamos a conocerle y a servirle. Pero hubo una disposición. ¿De quiénes? De estos personajes, de estos 3 hombres que estaban ciegos, porque respondieron al llamado. Porque muchos dirían: pero ¿cómo no iban a responder al llamado si estaban clamando? Sí, pero si ellos no hubieran querido, pues clamaron y pues no voy. Y listo. Pero ellos respondieron al llamado del Señor. Fueron allá y recibieron su milagro. Sus ojos fueron abiertos, su vista la recobraron. ¿Tú quieres recobrar la vista? Aunque no estés ciego físicamente, pero sí de pronto espiritualmente, emocionalmente, materialmente, tu familia, tu descendencia. ¿Quieres recobrarla? Ven al Señor, el Señor te está haciendo el llamado. Disponte para ir al Señor. Hubo un resultado. ¿Cuál fue ese resultado? Fueron abiertos los ojos de estos 3 ciegos. ¿Tú quieres ver resultados en tu vida? Deja que el Señor venga y abra tus ojos. Venga y te toque a ti, toque a tu familia, toque a tu descendencia, para que sean abiertos los ojos. No para que vivamos como se ha estado viviendo hasta el día de hoy, en la ceguedad, estando ciegos al pecado,
a la tristeza, al aburrimiento, a la amargura, a las cosas que el mundo ofrece, mientras que el Señor ofrece paz, amor, gozo, contentamiento, alegría, mansedumbre, templanza. Él ofrece todo lo que tú estás esperando y que crees que el mundo te lo puede dar. Él no te lo va a dar, el mundo no te lo va a dar, pero el Señor sí te lo va a dar. Ese fue uno de los resultados, pero hay un resultado grande de todo lo que se vivió, de todo lo que pasaron estos tres hombres. El resultado mayor fue que se entregaron totalmente al Señor y le seguían. Se entregaron totalmente al Señor y le seguían. ¿Tú crees que de pronto ellos estaban esperando o pensando, bueno, si nos salva el Señor, si nos sana, le seguiremos? No. Fueron tocados desde el mismo momento en que empezó a pasar el Señor Jesucristo. Ellos empezaron a buscarle, a llamarle, a clamarle. Y apenas vieron el milagro, primeramente fueron salvos. Salvos fueron ellos. Y después vino el milagro de la sanidad. Hay la relación entre los dos ciegos y el de Bartimeo. El de los ciegos, los dos primeros ciegos, ellos fueron tocados sus ojos y fueron sanados. El de Bartimeo fue porque por la fe que él tenía, fue salvo y después su sanidad vino. Así el Señor quiere hacer contigo. ¿Necesitas en este momento un milagro? Ven al Señor y dile: aquí estoy, te quiero recibir, quiero que vengas a morar en mi vida, en mi corazón, quiero ser salvo. Si en este momento tú me llamaras, Señor, me iría gozoso contigo, porque me has salvado tú. Ha sido tu voluntad la que me tiene hasta el día de hoy. No sé hasta cuándo tú me tengas, pero hazlo. El Señor te quiere salvar. Bienaventurado todo ciego que viene a Jesús para poder ver. Acompáñenme por favor a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Es una preciosa palabra que nos habla el Señor aquí, en donde nos exhorta. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremenda palabra que el Señor le dice de pronto al que dice: yo lo tengo todo. Tengo casas, carros, tengo lo que el dinero me ha dado. Que el Señor te ayude si de pronto es tu caso. Porque dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. No te lo estoy diciendo yo, lo dice la preciosa palabra del Señor. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuánto cuesta ser creyente? ¿Cuánto cuesta aceptar lo que el Señor nos está diciendo hoy? ¿Cuánto cuesta para que tú recibas lo que el Señor te está dando? Yo lo he recibido. Yo no quiero ser un hombre que diga: yo soy rico, tengo infinidad de cosas y no necesito de nada. Porque yo te digo en este momento, tú podrás tener el dinero más grande del mundo, casas y todo, pero te puedo decir algo: eres ciego. Y el Señor te quiere decir: abre tus ojos y veme a mí. Podrás tener ese dinero, pero si tú me tienes, eso te va a servir para bendecirte, para bendecir a tu descendencia, para bendecir a otros. Pero no para que te glorifiques a ti, no para que se llene tu boca diciendo: soy rico por mí mismo. No,
sélo por el Señor. Hazlo y dilo por el Señor. Haz la voluntad del Señor. Yo no estoy declarando nada malo en contra de ti. El dinero, las casas, los carros no son malos. Pero si tú pones la fe en esas cosas, sí es malo, es pecado. Viene a condenación para ti. Pon tus ojos y ábrelos para ver al Señor, para que Él pueda glorificarte en tu vida y tú puedas darle la gloria a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias por tu preciosa palabra, porque tú me has hablado hoy, tú has bendecido mi vida, Señor, porque en algún momento yo personalmente he sido ciego, he estado necesitado y he estado pobre. Por eso vengo delante de ti, Señor, para que abras mis ojos y yo pueda ver de tu gracia, pero de tu gracia pueda compartir a los demás. Para que en cada necesidad que yo haya tenido o que tenga aún todavía, pueda recibir de ti para poderle dar a otros. Para que alcance, Señor, yo misericordia por ti. Bendito tú, mi amado Rey, porque tú, Señor, nos ayudarás, porque tú nos levantarás, porque tú escucharás nuestro clamor, amado Rey. Clamaremos y tú nos escucharás. Tú nos bendecirás, Señor. Tú nos llamarás y ahí estaremos atentos, Señor, para ir a tu llamado, para responder a tu llamado, amado Dios. Nuestros ojos serán abiertos y podremos ver más allá de lo que vemos hoy en día. Veremos conforme a tu bendita y poderosa voluntad, Señor. Pero siempre, Señor, esta es una de las respuestas más grandes. Que te serviremos, que te seguiremos, que nos entregamos totalmente a ti, Señor, para hacer tu preciosa obra. Bienaventurado todo ciego que viene a Jesús para poder ver. Te alabo y te bendigo, Señor. Yo bendigo al oyente, al hermano, al amigo que nos ha estado viendo, que ha estado oyendo tu palabra, Señor. Te pido para que seas obrando sobre su vida, para que le toques, para que abra sus ojos, para que les quites la ceguera, Señor. Esa ceguera espiritual, aun si es física, también para que se la quites, Padre amado. Esa ceguera material, emocional, para que tú restaures en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los dejo con la pastora. Amén. Qué palabra. El Señor hablándonos. Y recuerden que la voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Si usted se unió a esa oración con el pastor por primera vez o se ha reconciliado con el Señor, quiero invitarle a que se comunique con nosotros a través de los teléfonos, a través del WhatsApp que usted encuentra al finalizar esta transmisión. Hemos orado por usted y queremos seguir acompañándole en este nuevo camino. Es un camino de bendición. Bueno, y ahora quiero que por favor me acompañen al libro de Ruth y vamos a estar leyendo capítulo 1, versículo 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Si usted sigue leyendo, usted se entera que más adelante el esposo de esta mujer murió. Sus 2 hijos tomaron mujeres para sí, mujeres moabitas, pero más adelante estos hijos también murieron y quedaron estas 3 mujeres solas. Noemí quiso volver a su tierra, quiso volver a Belén, que significa casa del pan. Bueno, y aquí encontramos una situación, encontramos una prueba. Y en medio de la prueba que está viviendo la humanidad completa, podemos reflexionar acerca de esta palabra. Esta familia vivía en un lugar llamado Belén, que significa casa del pan. Pero el cabeza de hogar tomó la decisión de irse a otro lugar, a Moab.
Y quiero decirle que a veces nosotros en medio de la prueba tendemos a irnos hacia la tragedia. Nos movemos del lugar en donde Dios nos ha mandado quedarnos. Morada de quietud es un lugar para quedarnos, es un lugar para sembrar en Él, es un lugar para creer a Dios a través de su palabra. Y quiero contarles que después de esto, en medio de esta situación, esta mujer, usted encuentra en el versículo 6, en la segunda parte, bueno, el versículo 6 dice que entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Quiero que leamos por favor el versículo 21. Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, regresó con una de sus nueras, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Quiero que usted se dé cuenta que en medio de esta prueba ella se fue. Dice que llevaba sus manos llenas, que llevaba su vida llena. Pero mientras ella se dirigió a la tragedia, en el otro lugar, en la casa del pan, hubo visitación de parte de Dios. Y es que nosotros debemos permanecer firmes en el lugar que Dios nos ha plantado. Y debemos permanecer firmes en las promesas del Señor. Y incluye la parte de la siembra y de la cosecha. Mientras a ella le sucedieron todas estas cosas trágicas, mire que los que se quedaron en este lugar, vuelva y lea la última parte del versículo 22, dice que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Allí hubo una visitación de Dios, pero fuera de eso no dejaron de sembrar y por eso pudieron seguir cosechando. Dios mío, vamos a colocar nuestra ofrenda y nuestros diezmos delante del Señor, porque en medio de la prueba usted y yo no vamos a dejar de hacerlo. Amén, así es. Porque no queremos que nuestras manos queden vacías, ¿verdad? Así es. Ni que nuestra vida se dirija a la tragedia en medio de la prueba. Así vamos es. a esperar en el Señor esa visitación. Y vamos a confiar en Dios porque vamos a cosechar. Así es. Va a tomar su ofrenda, sus diezmos. Nosotros Gracias, agradecemos Espíritu a aquellas personas, aquellos Gracias, hermanos que Espíritu siguen Santo. apoyando la obra. En el Hay nombre testimonios precioso de que nuestro Dios ha Señor bendecido Jesucristo, grandemente a esos diezmadores y a esos Así es, ofrendadores. Señor. Así Padre es. bendito, delante de ti nosotros estamos en Sí, esta Señor. mañana agradeciendo por lo que tú estás Así haciendo es, en Padre cada Santo. una de nuestras vidas. Sí, en medio Señor. de esta prueba tan grande, Señor, nosotros nos mantenemos Así es, Padre firmes amado. en morada de quietud, Así firmes en tu palabra, firmes en el reino de Así Dios, es, Señor. toques nuestra Sí, economía, que tú bendigas nuestra salud y bendigas nuestra familia, que tú nos sigas protegiendo, Así es, cuidando Padre y guardando, Santo, Dios. Señor. Muchas gracias, Señor, En el nombre porque precioso no nos de nuestro detenemos de Señor sembrar Jesucristo de para Nazaret. poder seguir segando en tu reino, Oh, Espíritu en el Santo, nombre de Señor. Jesús. Bendice, Señor, a ese dador alegre, a ese que no ha Así es, dejado de Espíritu hacerlo, Santo. pero también bendice a Bendice, ese que dejó de bendice, hacerlo Espíritu y hoy Santo. le estás hablando para que vuelva a la casa Así del es, pan, Espíritu en el nombre de Santo. Jesús. Muchas gracias, Gracias, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Bueno, recordarles que enseguida Viene Morada Kids, donde tus hijos, nuestros hijos, pueden estar ahí recibiendo una preciosa palabra en donde nos motiva, no solamente a los niños, mis hermanos,
no solamente a los niños, sino a cada uno de nosotros. Morada Kids, en donde el Señor está para hablarle a los chiquitines, a esta generación que va a transformar al mundo entero. Alistas los materiales para que tus hijos puedan ahí recibir, pero para que tú les ayudes. Y te pedimos el favor, haznos llegar la foto en donde nos muestras la sintonía de los niños recibiendo la palabra, de que tú estabas recibiendo la palabra, pero también de la manualidad. Queremos estar haciendo la preciosa obra del Señor. Como lo dijimos hoy, como el Señor nos ha hablado, queremos hacer la obra del Señor. Queremos que Él venga a morar en nuestras vidas. Este es el espacio tuyo, morada de quietud, generaciones que transforman. Mis amigos y hermanos, esta semana nos va a ir bien, nos va a ir muchísimo mejor de lo que nos ha ido hasta el día de hoy. Podemos ver los cielos abiertos, aunque estén grises, en algún momento veremos los cielos abiertos, en donde veremos la gracia, el amor y la misericordia de Dios derramarse sobre nuestras vidas, sobre su familia y sobre su descendencia. Mis queridos amigos y hermanos, les amamos, les mandamos un abrazo desde la distancia y muy pronto nos veremos. Dios me les continúe bendiciendo. Y recuerden, por favor, el día jueves 6 de la tarde, nosotros les enviamos el link. Hemos visto muchos milagros, pero también el día martes a las 6 de la mañana tenemos un tiempo de oración, de intercesión. Únase a nosotros. Dios les bendiga. No vayan a faltar, por favor. Dios les bendiga.